Miren, tenemos hoy, el día de hoy, a una persona que considero muy diestra en temas de salud en la República Dominicana, una persona que ha demostrado como funcionario público que ha dado la talla que necesita el país y que en momentos determinados de crisis ha mantenido siempre su humildad y esa pulcritud que lo caracteriza, que es el señor doctor Chanel Rosa Chupani, que dicho sea de paso, como dije ahorita aquí, el único PLDista que yo soporto. No, y tienes que agregar que Chanel es un tuitero, o sea, sí, tiene una comunidad en Twitter que el que no conoce a Chanel. Buenos días, muy buenos días a ustedes y encantado de estar por aquí de nuevo. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros, Chanel, y de hecho ya vamos a aprovechar de una vez para conversar contigo, sobre todo ya viendo de que la experiencia que tuviste en el Servicio Nacional de Salud te tocó enfrentarte primero a la pandemia, los primeros meses de pandemia, algo, o sea, completamente nuevo para nosotros, claro, desconocido. Quisiera un poco que nos dieras un balance de ver esa parte de cómo les encontró esta pandemia y en el momento que estamos, cómo está este aspecto. Bueno, yo, reiterarles los buenos días. Cada vez cuando me toca hacer una comparación entre estos dos momentos, yo siempre he dicho que para evaluar hay que ver el contexto de ambas situaciones. Y cuando y antes de hacer una crítica también digo, yo pienso qué yo haría en el lugar de la gente que toma decisiones. Sí. Porque a veces es muy fácil tú hacer una crítica y no ver el momento en que la persona que tiene que tomar las decisiones, cuál es ese contexto también. Y como tú bien señalas, fueron situaciones muy distintas. Era un momento que para el mundo era una situación nueva, novedosa, que no sabíamos cómo enfrentarlo ni siquiera desde el punto de vista clínico. Nosotros en América Latina teníamos la mirada hacia Europa, lo que estaba haciendo Europa. Y Europa tenía un contexto bastante diferente a nosotros, porque comenzando por el mercado laboral, en Europa tiene un mercado formal, por lo tanto a ellos les fue más fácil cerrar la economía con menor consecuencia que la que tuvimos en América Latina. En América Latina tuvimos, la verdad, que situaciones dramáticas con el cierre de la economía por el hecho de que nosotros tenemos una economía informal. Y afortunadamente hemos ido avanzando con el tiempo. Yo digo que a veces a la política le hace falta reconocer, y sobre todo en este país que hemos manejado la pandemia durante 2 gobiernos, reconocer los éxitos que hemos tenido como país en este periodo de tiempo. Hemos cometido errores naturalmente ambos gobiernos, porque como les digo es una situación novedosa, no es tan fácil, pero también tenemos también aciertos. Y que el presidente Abinader decía en su discurso, nosotros estamos ahora mismo en un momento con indicadores muy buenos en manejo del COVID, gracias a la política de vacunas que lamentablemente en los últimos días se ha estancado, y aprovecho para hacerle la exhortación que hago diario a la población que no se ha vacunado o aquella población que tiene una sola dosis. Nosotros tenemos alrededor de 500,000 de personas que se han colocado la primera dosis y no han vuelto a la segunda dosis cuando ya se le ha vencido. No es vencido porque todavía tienen la oportunidad de ir, sino que el tiempo que el Ministerio de Salud le indica no han ido. Entonces la primera dosis no provoca una inmunización efectiva, o sea, menos de un 20%, por lo tanto es importante completar ese ciclo. Lógicamente, y escuché al ministro de Salud recientemente hablando de la posibilidad de que nosotros podamos tener un rebrote precisamente por eso, porque ha pasado en otros países. Tenemos una población que todavía no se ha vacunado. Nosotros hemos estado manejando indicadores en estos días de menos de un 10%, incluso un 6% de positividad. Los hospitales están prácticamente vacíos comparados con situaciones que tuvimos hace un mes, pero sin embargo, esta es una enfermedad, un virus que tiene algunos elementos extraños. Muchas veces hemos visto países que de nuevo están retomando medidas de confinamiento, inclusive de uso obligatorio de mascarilla, como Israel, Nueva York, por ejemplo, el estado de Nueva York, que está obligando, y eso también es una idea, nos puede dar una idea a nosotros de que hasta qué momento nosotros podemos seguir tolerando de que existiendo vacunas en el país, la gente no asista. Una pregunta, Chanel. Sí. Conociendo usted el Sistema Nacional de Salud de la República Dominicana y sus deficiencias, ¿cuáles son esas cosas que se pusieron de manifiesto en la pandemia, que no han sido superadas? Muy buena pregunta. Y que se necesitan ser atacadas inmediatamente ahora por el Muy buena pregunta. Mira, y anoche conversaba con unos amigos incluso funcionarios del gobierno sobre ese tema. Hay 2 temas que fueron deficiencias
uno es el tema de la formación de médicos especialistas en cuidados intensivos, intensivistas. Llegó un momento que nosotros teníamos prácticamente el mismo personal, y de hecho todavía sigue siendo así, el mismo personal en 4 o 5 hospitales, que era la misma persona, y lógicamente eso traía un tema de cansancio natural en esa población. Yo creo que el país debe fortalecer, no solamente por el tema del COVID, sino porque el perfil epidemiológico nuestro ha ido cambiando. No tenemos ahora mucho mayor accidentes de tránsito, que teníamos mucho mayores enfermedades cardiovasculares que necesitan de unidades de cuidados intensivos, y por lo tanto yo creo que hay que fortalecer esa parte de la formación de ese personal. El otro tema que yo creo que es clave y que se evidenció como una deficiencia importante es el fortalecimiento del Ministerio de Salud Pública a nivel provincial. Lo que son las direcciones provinciales de salud, que se demostraron que no tenían la fortaleza ni en cuanto a recursos humanos, ni en cuanto a recursos financieros, fortaleza financiera e institucional. Y yo creo que esa es una parte que el país debe fortalecer. Recuerden que las direcciones provinciales de salud es el ministerio en el nivel subnacional, en el nivel local, y por lo tanto se hace, reitero, necesario el fortalecimiento de esas unidades centralizadas del Ministerio de Salud Pública. Descentralizar el ministerio de una forma. Están descentralizadas, pero lo que pasa es que no están fortalecidas esas direcciones provinciales. No tenemos direcciones provinciales en todo el país, pero se evidenció en la pandemia que hace falta una mayor inversión de recursos en lo que se llama salud colectiva y las direcciones provinciales de salud. Nosotros tenemos un problema, es que nosotros hacemos mucho énfasis en los hospitales. Tenemos una visión muy centrada en los hospitales. Sin embargo, la parte de salud colectiva, la parte de atención primaria también, que es importante, yo creo que ha sido la parte que tradicionalmente ha sido descuidada en los sistemas de salud por todos los gobiernos. Entonces yo creo que esa es una de las grandes enseñanzas que nos deja la situación. De hecho, iba una pregunta dirigida en ese aspecto, que tradicionalmente uno lo que ha visto de la dirección provincial, de hecho, no se le veía incluso como si fuera salud pública, sí, porque todo se centra solo en los hospitales, pero en los hospitales generales. Exacto. Entonces, sí, aquí el tema de anteriormente se llamaban UNAP, ahora se llaman sí, la unidad de atención primaria. Así, pero sí, le han cambiado el nombre. Siempre aquí se cambia el nombre. La importancia de esos centros para atender COVID, y también recuerdo el caso, por ejemplo, de Barahona y de otras zonas del país, donde llegó un momento que cuando el sistema estaba colapsando en materia de la cantidad de pacientes, teníamos casos que en Barahona no había unidad de cuidados intensivos para darle respuesta a una población. Sí, hay un tema también con las unidades de atención, unidades de cuidado intensivo, y es que el personal se concentra básicamente en la capital, en Santiago, en San Francisco de Macorís, porque ese es un personal que demanda de una alta formación y además es costoso. Entonces no hay un suficiente incentivo para irse a Barahona. Es que las ciudades no te ofrecen, donde tú, por ejemplo, los sitios donde tú estás no te ofrecen una movilidad social de desarrollo como profesional. Yo, por ejemplo, en Santo Domingo Este tengo que venir a trabajar al distrito, sí, claro, porque Santo Domingo Este no me ofrece un puesto. Estamos hablando de Santo Domingo Este, y Santo Domingo Este, el Gran Santo Domingo. Imagínense ustedes de Barahona, pues, una ciudad que está distante, San Juan, y tú tienes unidad de cuidados intensivos que va a un intensivista una vez a la semana, etcétera, porque ese es un personal bien remunerado en Santo Domingo, pero además ellos, cuando tú te acercas a ellos no solamente hablan del tema económico, dicen, bueno, la formación de mis hijos. Hay un colegio que yo puedo enviar a mis hijos que están estudiando inglés, por ejemplo, etcétera. O sea que hay un sinnúmero de aspectos. Yo lo vi el presidente Abinader, que se molestó porque en Pedernales no había forma de intubar a una persona con COVID. Y él dijo, bueno, vamos a traer vamos a buscar los mecanismos para intubar aquí, pero el tema no es el equipo. El tema es el personal que tenga la suficiente capacidad técnica para hacer ese procedimiento que es tan complejo. Entonces, como vemos, son elementos que yo creo que nosotros como país deberíamos usar. No son propios de la República Dominicana. Prácticamente en muchos países, sobre todo de América Latina, en los niveles subnacionales, en lo que llamamos el interior del país, siempre adolece por lo que decía años, esa gente se concentra en las grandes ciudades. Aquí tenemos un intensivista en Santiago, San Francisco de Macorís, San Cristóbal, porque prácticamente es una ciudad cerca de la capital. Cerca de la capital y en el Gran Santo Domingo. Chanel, otro aspecto también en la pandemia es el tema de los epidemiólogos. Aquí no se le daba, o sea, ese es el otro tema también que iba a mencionar. Que no la se sabía de los epidemiólogos, claro. Y la mala importancia. Y la pandemia nos atrapó con la mayoría de los epidemiólogos ya en una edad que recuerden cuando el gobierno decidió que las personas mayores de 60 años fueran a su casa. Entonces, gran parte
tuvieron que trabajar o desde su casa o no podían trabajar, no podían hacer el trabajo presencial. Entonces, ese es un tema también importante. Ese es el otro que se me olvidaba, la formación de epidemiólogos. Y ahí se verá que hay que fortalecer los incentivos, porque ese es un personal que generalmente gana poco dinero, pero que se vio ahora que para estos temas es fundamental, un personal fundamental. ¿Cómo usted califica, cómo usted ve lo que está haciendo el gobierno con relación al tema de salud en la República Dominicana y qué hace falta? Sí, mira, como te decía, básicamente las tareas del gobierno, y eso es lógico que fuera así, se han concentrado en el tema del COVID, sobre todo en el proceso de vacunación, que afortunadamente hemos tenido. Pero no hay dengue ya. Lo que pasa es también, nosotros hay un problema, mira, el dengue es una enfermedad cíclica. Cíclica. Por ejemplo, el año que viene es un año que le corresponde una mayor, un pico en el dengue. Lógicamente que algunas de las medidas que hemos asumido para contra el COVID han servido también contra otras enfermedades, por ejemplo la gripe, o sea, la influenza, porque estamos cubiertos con una mascarilla. Hay menos gente contagiándose. Hasta hace poco había menos gente también en la calle. Entonces eso es importante. Lógicamente, esta pandemia pone sobre el sistema unos retos que son retos estructurales, pero que ahora se han agravado, por ejemplo, con el tema de la mortalidad materno-neonatal, que como ustedes ven, este año ha tenido un incremento importante, porque, entre otras razones, en muchos casos se descuidó el chequeo, o sea, la gente no iba a un hospital por miedo a contagiarse. Contagiarse. La gente dejó de ir. Inclusive no solamente en el tema de la embarazada, aplica también para las personas con enfermedades cardiovasculares, hipertensos, diabéticos, asmáticos, etcétera. La gente dejó de ir. Y se está notando en los hospitales, y lo decía el ministro de Salud, un incremento de esa persona con situaciones de salud agravadas. Porque pasó un tiempo que la gente dejó de ir. Igualmente los esquemas de vacunación. La gente no llevaba a los niños a vacunarse, aunque se mantuvieron abiertos pero hay que ver el miedo que tenía la gente de hacer una fila y a un centro de salud, y los esquemas de vacunación también decayeron. De hecho, yo escuchaba a muchas madres, yo estoy en un grupo de madres que preguntaban, ¿y yo puedo llevar a mi hijo a vacunar? Ya cumplió los 2 meses. Nosotros insistíamos mucho claro que sí, que estaban abiertos. Que claro que sí, eso es fundamental. Eso es fundamental. Entonces, esos, además de los tradicionales retos del sistema de salud. Lo que pasa es que no, perdón, Chanel, lo que pasa es que no se comunicó eso a la población. Y la población necesitaba un plan de comunicación en salud pública que incluya, mira, tú tienes un niño de tanta edad, necesita su vacuna, ve que le estamos poniendo pese a la pandemia. Sí. Pero mira, Angel, todas las entrevistas que fueron muchas, yo siempre insistía en eso, señores, no es COVID solamente, vayamos, pero la gente tenía miedo, tenía temor de ir a un hospital, al hospital. Pero quien debe darle esa confianza es el ministerio, claro, y el gobierno, de decir, oigan, vayan a vacunar a sus niños, porque había niños que no le ponían las vacunas simplemente por miedo. Entonces tenemos ahora ese retraso en los esquemas de vacunación también. Chanel, retomando el comentario que nos hacías al inicio, y en Twitter te vemos que eres un fiel educador en lo que respecta a la pandemia, rebrote y todo este tipo de medidas, compartiendo información del mundo entero. Entonces, quisiera tu opinión respecto a, ya vamos a tener que va a concluir el estado de emergencia que tiene el presidente, ha solicitado una prórroga. ¿Es prudente que mantengamos en un estado de emergencia por si hay que retomar esas medidas de volver a encerrar? Mira, yo he apoyado todos los estados de emergencia, todos. El de ahora resulta más difícil de justificarlo por los indicadores que estamos. Yo sé que el gobierno necesita un instrumento rápido para si hay un tema de un reporte importante, utilizarlo. Además, hay que recordar, señores, que prácticamente todo el país, excepto el Distrito Nacional, y la Altagracia, porque la gente de la provincia se vacunaron mucho en el Distrito Nacional, y San Cristóbal también, porque San Cristóbal tiene un 40 y pico % de vacunación. El resto del país está todavía bajo toque de queda. Entonces, eso es importante. Habría que ver las justificaciones que podría el gobierno. Yo leí la carta del presidente, había que ver las justificaciones que podríamos tener para este nuevo estado de emergencia, que es, de acuerdo a los números, no pareciera que no lo meritara, porque la verdad que nosotros tenemos un 19% de ocupación hospitalaria, 20% de ocupación en UCI. O sea, pareciera que no lo necesitamos. Pareciera que no necesitáramos. Pero excepto, en medicina 2 más 2 no es 4. No, claro, exacto. Y es lo que te digo, hay gente que está anunciando para septiembre, octubre, un posible aumento de casos. Recuerden que vienen las escuelas ahora, que son semipresenciales o presenciales en muchos casos.
hay nuevas variantes que están afectando a los niños que antes no ocurría, etcétera. O sea, y el tema de la vacuna, que es la clave en este momento, que es importante que la gente vaya a vacunarse, porque todo esto depende. La gente se queja mucho de los encierros y eso. Si queremos superar esa situación, es vacunarse, señores. Pero una pregunta sobre, ya saliendo un poco del tema de la salud. Espérate, pero déjame para el tema de la vacuna, que es muy importante, sí. y lo hagas. Hay mucha gente que tiene temor a ponerse la tercera dosis, Chanel, que es lo que se está promoviendo ahora. ¿Qué tan seguro o qué? Mira, hay muchos países ya que están migrando a, vamos a decir, la tercera dosis, con algunas restricciones. O sea, vamos a comenzar con personas mayores, por ejemplo, hay países que vamos a comenzar con personas de 70 años en adelante, que están con algunas dificultades de salud, etcétera. Nosotros tenemos ya 500,000 de personas con tercera dosis, pero lo fundamental es la segunda dosis. O sea, no es que haya una objeción a la tercera dosis, pero porque ya las personas que tienen una segunda dosis, en cierta forma, tienen un nivel de inmunización bastante alto. El énfasis hay que hacer en aquellas personas que no se han vacunado, que no tienen ninguna dosis. Nosotros tenemos ahora mismo más de casi 2 millones de personas que no tienen ninguna dosis o una sola dosis. Wow. Entonces, ese es el reto de nosotros, es el reto fundamental, porque inclusive lo que se habla del 70% de población, ya para inmunidad de rebaño, está siendo cuestionado, por ejemplo, por el hecho de que la vacuna en muchos casos no evitan la transmisión. Las disminuyen, pero lo que te evitan ciertamente es el ingreso a un hospital o la muerte. Ya pasando a otro tema, Chanel, 2 preguntas. Lo primero es, ¿cómo ves tú al Partido de la Liberación Dominicana? ¿Qué debe cambiar? ¿Qué debe mejorar después de un proceso electoral como el que acabamos de vivir? Mira, yo creo que, bueno, como todos sabemos, el proceso, el Partido de la Liberación Dominicana tiene un proceso ahora un poco difícil, porque como todos los partidos que salen del poder y que salen con un nivel de cuestionamiento importante, tienen que rehacerse en algún sentido. ¿Y ahora, qué significa rehacerse? Yo le decía ayer a unos amigos, lo importante es cuáles cosas podemos hacer para rescatar la confianza de una parte de la población, sabiendo que es importante. No descansar el crecimiento del partido en función de que el gobierno fracase o no fracase, sino que la gente dé una mirada de nuevo al partido. Y yo creo que ahora mismo hay un proceso de reorganización que está ocurriendo ya en la base del partido, que ocurre en diciembre. Es importante que se le mande una señal de que realmente hay un rostro nuevo. Ustedes saben que yo fui un crítico de la pasada elección del nuevo comité político, porque yo entendía que debía haber también más renovación. Mucho más renovación. Yo creo que un partido que tiene ya de 20 y 16 años consecutivos en el gobierno y pasa a la oposición, yo creo que tiene que mandar un mensaje de gente nueva, que no tiene la misma de que no se hizo las cosas finalmente muy bien y hay que mejorar. Exactamente, eso es importante, y sobre todo mandar ese mensaje de renovación real, con personas nuevas, pero también con ideas nuevas. Porque ya otro tema ya que para concluir, y tú me vas a perdonar, Ogla. ¿Qué piensa Jonel Schupani del aborto y cómo se vive eso en los hospitales dominicanos? Porque es muy fácil hablar del aborto, pero cuando no se ha vivido la realidad dominicana, ¿qué piensa usted? Mira, ustedes saben que yo he sido siempre un defensor de las 3 causales, de que nosotros se apruebe en el Código Penal las 3 causales. Señores, yo como decía el otro día, yo recuerdo cuando se estaba discutiendo la Ley General de Salud, cuando se conoció el tema de 3 causales, se dijo, señores, vamos a dejar eso como se discute el Código Penal. Recuerdo como ahora, vamos a sacarlo a la Ley de Salud y vamos a discutirlo en el Código Penal. Bueno, estamos discutiendo el Código Penal. No me vengan ahora que vamos a discutirlo en el marco de una nueva ley, porque no va a ser, no es posible. Yo digo, miren, y yo en eso excuso a los líderes de los partidos políticos. No es tan fácil imponer criterios valóricos a gente que realmente piensa lo contrario. Ahora, hay gente que tú sabes que está de acuerdo con las 3 causales y no lo dice porque es una cuestión electoral. Entonces, además de eso, pues yo apelo a esa gente que sabe que no tiene la razón, para que finalmente nosotros dejemos de ser de los 5 países en el mundo que no tiene una protección efectiva a las mujeres. Como ustedes bien señalan, nosotros en los hospitales nos llegan muchísimos casos de niñas, de mujeres que ya han iniciado un proceso de aborto, y cuando llegan a veces no se puede salvar la vida, no se puede, afecta la mortalidad materna, afecta la mortalidad neonatal. Y si algo
está claro en esto, que solo habemos 5 países hay 5 países en el mundo, incluyendo nosotros que no tenemos aprobado. Entonces, demos un salto hacia la modernidad, demos un salto. Yo sé que ha habido mucha manipulación. A mí mismo me han dicho, no, lo que ustedes quieren es montar unas clínicas de aborto. Clínicas de aborto, o sea, una cosa... sí. El nivel de manipulación es alto, y hay políticos que no están dispuestos a sacrificar una parte de Entonces, el término pro vida, o sea, y a veces solamente funciona. A mí una vez me criticaron porque yo dije, bueno, Bolsonaro en Brasil es pro vida respecto al aborto, pero no pro vida respecto a muchísimas medidas que él ha tomado que empeoraron la pandemia, que provocaron... Se estima que más de 150,000 personas murieron en Brasil por no tomar las medidas adecuadas. Entonces, el tema de pro vida debe ser un concepto integral de todo, que tiene que ver frente a todo. O sea, yo no puedo ser pro vida para una cosa y para otra. Chanel, conversar contigo el tiempo definitivo. Hay que traerlo de nuevo a Chanel para que hablemos de eso. Hay que traerte de nuevo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Señores, vamos de inmediato a ver la encuesta del día de hoy. Vamos a ver con qué nos dicen las personas en nuestra cuenta de Twitter referente a la pregunta del día. Fernando, la pregunta del día, por favor. Vamos a ver los resultados que tiene nuestra encuesta en el día de hoy. Nuestra pregunta del día es ¿qué tan buena, cómo te valora la gestión del Ministerio de Educación? Y los resultados. Los resultados. Bueno, 38% dice que es muy mala, 35% mala, o sea que casi el 70% o más del 70% está diciendo que el ministro de Educación, Fulcar, debería de ver qué va a hacer con su gestión. Yo apoyo a esa gente. Bueno, señores, en el día de hoy ha sido todo. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos el lunes de 6 a 8 de la mañana aquí por La Roca 91.7 como emisora matriz. También nuestras redes sociales en Sin Maquillaje y Sin Cuentos en Twitter y en Instagram. Nos vemos, señores, el próximo lunes. Pásenla bien.